Hola, hoy les quiero compartir una receta de pan de hamburguesa muy esponjoso que tiene 30% de harina integral. Además, les voy a mostrar cómo hago las hamburguesas en mi casa. Primero, vamos a poner a calentar el agua que tenemos para la receta. Tiene que estar tibia y en ella vamos a diluir el azúcar y la levadura y vamos a esperar a que la levadura se active. Y más o menos después de 10 minutos, cuando veamos que la levadura está espumosa, la vamos a mezclar con la harina de la receta. Vamos a empezar a amasar hasta que toda la harina esté integrada y se vuelva una sola masa. Y cuando el bowl se empiece a ver limpio, quiere decir que ya podemos poner nuestra masa en la mesa de trabajo. Vamos a empezar a amasar tratando de estirar la masa pero no romperla y la vamos a rotar. Y cuando veamos que se está poniendo un poco más lisa, vamos a añadir la sal y nos vamos a ayudar con un poco del aceite que tenemos para la receta para distribuirla bien en la masa. Vamos a seguir amasando por unos 5 minutos. El tiempo total de amasado depende de su técnica. Yo me demoré 8 minutos haciendo el amasado. Y acá les muestro más de cerca cómo hago el amasado. Yo estiro la masa con la parte inferior de mi mano sin romperla y la roto. Y cuando se ha puesto un poco más suave, le voy a añadir el resto del aceite. Voy a seguir amasando más o menos por unos 2 minutos más hasta que el aceite esté totalmente integrado en la masa y la masa esté muy suave. Vamos a armar una bolita y se van a dar cuenta de que la masa está lista para el levado cuando al hundirla un poco con sus dedos, la parte que han hundido se levanta inmediatamente después. Luego de 30 minutos de reposo, mi masa está lista para formar los panes de hamburguesa. Vamos a hacer un rollito y los voy a cortar en 4 pedazos. Y luego, estirando los extremos de los trozos y doblándolos hacia el centro, vamos a darle forma redonda al pan. Y ahora, en una bandeja antiadherente y enharinada, vamos a poner los panes bien distribuidos y con mucho cuidado. Si ustedes no tienen una bandeja antiadherente, les recomiendo que utilicen en el fondo de la bandeja papel de horno. Una vez lo ponemos en la bandeja, lo van a dejar reposar tapado por 30 minutos y luego de esto vamos a mezclar un huevo con una cucharada de agua y vamos a utilizar esta mezcla para untar nuestros panes con una brocha de pastelería. Lo siguiente es espolvorear sobre los panes un poco de semillas de sésamo. Para fijar las semillas, a mí me gusta poner un poco más de la mezcla de huevo sobre los panes. Y con este atomizador con agua voy a crear humedad en el horno que tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados más o menos por unos 20 minutos. Luego de esto voy a llevar los panes al horno y los míos se demoraron 15 minutos en hornear. El tiempo de horneado va a depender de la potencia del horno de su casa, puede variar entre 15 a 20 minutos. Y mientras el pan está en el horno voy a empezar a preparar los demás ingredientes para mi hamburguesa. Lo primero es el ají de aguacate, vamos a cortar
más o menos un cuarto de cebolla blanca en dados muy pequeños y el resto de la cebolla la voy a cortar en plumas para llevarla a la sartén más adelante. Para el ají de aguacate también voy a utilizar una cebolla larga cortada en tiras muy finas. Ahora vamos a cortar un aguacate mediano. Y lo vamos a empezar a machacar con la ayuda de un tenedor. Lo mezclamos con las 2 cebollas. Vamos a añadir el jugo de medio limón grande o de un limón verde. Y vamos a añadir el ají de su preferencia. Este que yo tengo es muy especial, me lo regalaron en Brasil y es casero. Sazonamos al gusto. Y luego agregamos una cucharada de cilantro fresco o en pasta. Y por supuesto, si tienen cilantro fresco, mucho mejor. Vamos a preparar nuestro tomate, solamente lo cortamos en rodajas. Y a mí me gusta sacarlo un poco en papel de cocina antes de armar la hamburguesa. Vamos a cortar unas hojas de lechuga muy bien desinfectadas. Y si quieren que esté crocante para el momento de armar su hamburguesa, la pueden poner a remojar en un poco de agua helada. Ahora a fuego alto, a mí me gusta rehogar la cebolla un poco. Y cuando el sartén está a una buena temperatura, empezamos a hacer las hamburguesas. Y las mías están sazonadas solamente con un poco de sal y comino. Cuando ya está casi hecha, le vamos a poner un poco de queso para que derrita. Y después de 15 minutos el pan ya salió del horno y así es como se ve. Este pan es súper esponjoso a pesar de que tiene una buena cantidad de harina integral. Las hamburguesas hechas en casa son lo mejor porque podemos controlar la cantidad de sal y grasa que añadimos y las podemos armar con los ingredientes que más nos gustan. La mía es muy simple, pero es deliciosa. Espero que les guste este pan y que se animen a hacerlo. Si les gustó este video, suscríbanse al canal y por favor denle like. Gracias y nos vemos a la próxima.